Bienvenidos a este su programa Desarrollo Espiritual. Damos la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio a nombre del Padre Carlos Álvarez Domínguez y su servidor José Luis Grajeda, que durante esta hora van a estar aquí hablando con ustedes acerca de esas dudas que vamos teniendo acerca de nuestro desarrollo espiritual. El día de hoy en especial vamos a hablar de un tema, vamos a iniciar un tema que es la Cábala. Padre, ¿Cábala o Cábala? Es Kabbalah, Cábala. la pronunciación correcta es Kabbalah. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué nosotros lo escribimos con C y en otras tradiciones se escribe con K O con Q. o con Q? Viendo las letras hebreas directamente es con K. Respetando las pronunciaciones o las formas gramaticales de los diferentes idiomas, en algunos idiomas se debe de ponerse con Q, otras con C, pero aún si se pone con C todavía conserva su significado original. Dentro de la pronunciación hebraica hay una pronunciación que es la sefaradita y la pronunciación askenazi, algunos acentúan al principio, otros acentúan al final, pero lo más tradicional, lo más antiguo, lo más verdadero es Kabbalah, no Cábala. No Cábala. Y por ahí me preguntaba curiosamente el día de ayer una de las alumnas que tenemos dentro de los diplomados de medicinas alternativas, que si la Cábala era una religión. No, la Kabbalah no es una religión, tiene un aspecto exterior que sí es religioso, que es el judaísmo. La Kabbalah es la tradición secreta o profunda de Occidente que podríamos decir, bueno, la palabra Kabbalah en sí viene del hebreo kibel, que quiere decir recibir o aceptar. Entonces la Kabbalah es la tradición que se recibe o se acepta o se transmite de boca a oído. Y es la parte profunda del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Digamos entonces que es una tradición. Es una tradición que, como todas las tradiciones, tiene la mitad de su enseñanza se da al pueblo en forma estructurada, con símbolos, con rituales, a lo que llamamos una religión, y en su forma más profunda, menos limitada por los rituales, está lo que es en sí la Cábala. Para el judaísmo, la Cábala viene propiamente del judaísmo, su origen es judaico, 100%, podemos decir que su origen, sus raíces, su fuente es el judaísmo, es el pueblo de Israel, y de ahí pasa al cristianismo, en algunas ramas del cristianismo, pero como en el hinduismo tiene su parte sagrada, su parte que es la tradición, que son los gurús que enseñan las tradiciones, pero por ejemplo tú vas a ver que muchos gurús que manejan yoga, pues para rituales como casamiento y otro tipo de rituales convencionales para el pueblo, pues recurren a sacerdotes brahmines para que les hagan una ceremonia de casamiento o el equivalente del bautismo en los niños hinduistas o brahmanes o en la yoga. Pero la yoga prácticamente es la parte cabalística del oriente, así como en China también podemos encontrar una multitud de religiones, de expresiones religiosas, de cultos a ciertas deidades, ¿no? Pero realmente los maestros chinos tienen una enseñanza que es también oral y que no requiere o no depende tanto de la parte que se le da al pueblo, la parte exterior. Digamos entonces que es un sistema. Es una tradición, es un método, y si hablamos de religión, en el sentido verdadero de la religión, sí es una religión, desde el punto de vista de la palabra religión, que es volver, ligare, volver a ligar, volver a conectar. Desde ese punto de vista, todas estas tradiciones son religiones, porque su propósito es volver a religar a la persona con la fuente divina, con Dios, con el nombre, cualquiera que sea el nombre que le pongan en las diferentes tradiciones. ¿Y por qué si se trata de establecer este método, este sistema, esta unión, por qué la Cábala es tan mística? ¿Por qué no se da al vulgo? ¿Por qué no lo conoce todas las personas? Porque se necesita tener un nivel de conocimiento en el estudio principalmente del idioma hebreo. Primero, sobre todas las cosas, el idioma hebreo, que es
el código esencial para poder entender los textos bíblicos o cualesquiera otros textos escritos en hebreo por los sabios de Israel. Y segunda, porque la gente que por lo regular tiene acceso a las enseñanzas cabalísticas no tiene primero el conocimiento del hebreo, no tiene un pensamiento o un criterio cabalístico, entonces tienden a distorsionar las enseñanzas. Y de todas las tradiciones que hay en el planeta, la Kabbalah es una de las que ha sido conservada con la mayor pureza. Esa es una de las cosas que tenemos que agradecer al 100% a los sabios de Israel, que prefieren mantener en secreto esto, solo entregar unos pocos, que permitir que la enseñanza se desvirtúe, se modifique, ¿no? Inclusive la Kabbalah no ha sido una excepción en este proceso de desvirtuamiento, porque vemos como algunos que han estudiado, han conocido algo de Kabbalah, han hecho o han inventado aplicaciones mágicas, rituales mágicos, que sí funcionan, pero los sabios de Israel dicen que es la forma más degradante y más deplorable de utilizar enseñanzas de alta sabiduría. Entonces, inclusive los sabios de Israel, la cábala mágica es completamente desconocida para ellos y también la condenan y la deploran, ¿no? Porque realmente es un manejo totalmente distorsionado, con muchísimos peligros, y que no es realmente el propósito de las enseñanzas verdaderas de los sabios de Israel, conforme a la Cábala, para el desarrollo espiritual de la persona. ¿Se puede decir entonces que para recibir esta sabiduría se necesita ser un elegido? No elegido, pero sí tener a alguien que sepa, que haya caminado ya por estos caminos del árbol de la vida y que realmente pueda transmitir, pueda enseñar, inclusive aunque sea solamente a nivel de cábala teórica, la verdad, que no tiene nada que ver con cábala mágica o, por ejemplo, rituales ceremoniales mágicos, manejo de mancias, todo eso, que aunque tiene correspondencias con la cábala, porque todo el universo está interrelacionado, realmente el propósito verdadero de la cábala no es ese, sino es el desarrollo profundo, el religar, el volver a unir a la persona con su fe. Y allí sí tiene una tecnología sagrada para lograrlo, pero no tiene nada que ver con rituales. Y algunos pequeños rituales que se hacen son realmente más del interior, más de trabajo interior, de la mente, del alma, que realmente de movimientos físicos en un espacio. ¿Y cómo se le hace entonces? Pues usted es un instructor de Kabbalah. ¿Cómo le hace para escoger a sus alumnos, para poder saber si esa persona ya está de alguna manera con ese conocimiento base para poder acceder a esta sabiduría? Algunos de los que llegan a veces tienen la limitación de un nivel de cultura general que no les permite acceder a comprensión de ciertas cosas. Entonces, si tienen muy buena intención de aprender y se vuelven devotos de conectarse con la fuente, van a ir entendiendo más lentamente, pero van a permanecer. Muchos que llegan a una escuela del alma, una escuela cabalística, con el propósito de obtener poderes o de desarrollar capacidades psíquicas o de utilizarlo para alimentar con grandes trozos de enseñanza a su ego, a la larga se tienen que ir, porque en el caso de la Kabbalah, el manejar las letras hebreas, el manejar el idioma, el hacer pronunciaciones de nombres sagrados, el hacer trabajos mentales con visualizaciones e imágenes, requiere realmente la atención de todo el ser. Y obviamente que va a mover ciertos niveles de energía que van a provocar reacciones. Y esas reacciones tienen relación con el proceso de crecimiento de la persona. Y la persona que realmente no está con el propósito de encontrar la luz verdadera, que esté en su interior, obviamente que cuando empiezan las pruebas en el mundo exterior, los efectos de esos movimientos de energía que produce en sí mismo van a ser manifestados a través del mundo exterior con situaciones a veces
no muy gratas, a veces no placenteras, y muchos no resisten y se van. O sea, pues no es lo que buscaban, ¿no? Pensaban que era algo fácil y sencillo, y aquí realmente es un trabajo absolutamente de una responsabilidad al 100% de sí mismos para el proceso espiritual. Quiere decir que esa es una forma de vida a través de este estudio. Así es. Entonces la misma Kabbalah es la que se encarga de seleccionar. Muchos son los llamados, todos son llamados, y solamente aquellos que realmente tienen la intención que tiene la Kabbalah, que es la unificación de la persona con su creador, son los que pueden pasar. Aunque tengan absolutamente una total ignorancia, inclusivamente puede haber cabalistas que a lo mejor ni siquiera tengan lo elemental, pero poco a poco en algunos niveles, sobre todo en la parte devocional, pueden avanzar muchísimo si se tiene la intención primordial. Si no se tiene la intención primordial, así se puede tener un alto nivel de cultura. No funciona simplemente, ¿no? Las pruebas, los movimientos de energía que se desencadenan con la tecnología sagrada de esta tradición, pues genera esas reacciones, ¿no? Ante las cuales se espera una reacción X. La tradición espera que la persona, cuando empieza a someterse a sí misma a ciertos procesos y a generar ciertas reacciones energéticas, se espera que conforme a la intención primordial, que es la unificación con el Creador, se den los pasos adecuados. Y obviamente que esto es la autoprotección de la tradición, que si la persona no va con esa intención, las mismas fuerzas que se mueven lo sacan del camino, si no va con la intención pura. Digamos entonces que la intención es uno de los caminos para llegar a la Kabbalah. Así es. Estamos hablando de ese tema tan interesante que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual, la Kabbalah. Vamos a unos mensajes y regresamos. Estamos aquí de regreso. Recuerden, estamos hablando de la Kabbalah con el padre Carlos Álvarez Domínguez y estábamos hablando de la intención que es un factor determinante en todo lo que es nuestro desarrollo espiritual, pero que es uno de los ingredientes principales en el estudio de la Kabbalah, porque muchas veces asistimos a cualquier tipo de enseñanza, a cualquier tipo de conocimiento, en este caso de resumir la sabiduría, pero pues si nada más asistimos y no tenemos la intención, pues ahí termina, ¿verdad? Porque no hay una voluntad realmente de poder crecer o de poder llevar esa sabiduría a nuestra propia vida. Lo vemos hacia afuera nada más. También sucede que, así como la Kabbalah ha sido denigrada, inclusive que la iglesia dice que nada con la Kabbalah y que con esas enseñanzas, no yoga, no nada de eso. Otras tradiciones como los maestros, los gurús yogis, como otras tradiciones, la China, el Kung Fu, Qigong, otras, han sido denigradas por las religiones de Occidente como diabólicas, pero no. ¿Qué es lo que va a buscar la persona que va a buscar una enseñanza? Si una persona realmente encuentra un gurú verdadero, porque también hay gurús falsos, un gurú verdadero te va a enseñar lo que necesitas aprender, no lo que tú quieres aprender. Y mucha gente va, es que yo voy a un curso de Kabbalah, se siente como que eso le da más caché, más nivel social, lo hace más fino, más... O voy a tomar, es que estoy tomando yoga, es que estoy yendo a hacer Qigong, es que estoy yendo a practicar Tai Chi. Pero van a los cursos, van a la enseñanza, y cuando no escuchan lo que su ego quiere oír, no, pues ese es un mal maestro, ese no está enseñando bien, ese reprende, es muy exigente. Bueno, entonces, esos no son verdaderos discípulos. Y muchas veces estos discípulos, cuando hacen ciertas prácticas de la tecnología sagrada, ellos no entienden que la tecnología sagrada es una herencia de sabios que han caminado por estos senderos a veces con mucho dolor, pero han dejado como herencia una tecnología que es totalmente efectiva para la transformación,
Y obviamente yo hago ciertos ejercicios, pronuncio ciertos nombres, hago ciertas visualizaciones de manera con ciertas respiraciones y desencadeno ciertas actividades energéticas dentro de mí, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel psicológico, y eso se va a empezar a reflejar afuera. Y si no me agrada, pues no, eso será cosa del demonio. ¿Quién sabe qué será esto? Que mira cómo se me está poniendo la vida, cómo las cosas se complican. Claro, pues está saliendo toda tu basura psicológica, tu basura interior sale y la ves reflejada en los acontecimientos. Entonces la cábala, como otras tradiciones, tienen esto. Y entonces se requiere que la persona que busca cualquier tradición verdadera, que entronque con la tradición original, tienen que buscar solamente, la única finalidad es encontrar realmente su religión, su religarse nuevamente con el Creador. Si no, pues van a obtener lo que buscan. O sea, si alguien va a buscar con mala intención, va a obtener frutos de mala intención. Digamos entonces que todas estas manifestaciones que son reales, de que la persona empieza a tener cierto dominio de su mente, de su psique, un poquito más allá, ver incluso cosas que no podemos ver otros, el aura, que empiezan a tener comunicación con ciertas entidades, etcétera. Si esto no se puede explicar, si esto la persona no lo puede entender, es porque no está basado en una tradición que lo fundamente. Digamos entonces que uno de los caminos más seguros y más ciertos para poder entender estos procesos es estar dentro de una tradición. Siempre estar dentro de una tradición. Ya hemos hablado aquí que inclusive los místicos de las diferentes religiones sufren mucho con los dirigentes de las tales religiones, porque muchas veces el místico, por alguna razón, que es un abanico de razones que no estamos para hablar sobre eso ahorita, pero llegan a conectarse con esos estados profundos, empiezan a tener experiencias, realmente están moviendo energía, y resulta de que el superior de la congregación o de X religión pues no ha vivido eso, ha utilizado la religión solamente como un modus vivendi, pero no es una manera, no, para él no ha sido una manera de encontrar realmente la presencia de Dios, y entonces no sabe cómo enfrentar a aquellos súbditos de su religión que empiezan a tener fenómenos, ¿no? Entonces por eso se recomienda siempre, si tú vas por el camino de la cara exterior de la tradición, que es la religión, y empiezas a tener fenómenos, a tener ciertas experiencias místicas, busca dentro de los que son religiosos quienes hayan pasado por ahí para que te guíen y te aconsejen. No trates de buscar a alguien que no ha pasado por eso, porque te va a tratar de loco, te va a excomulgar, te va a satanizar. Y si no lo encuentras ahí, entonces dentro de tu misma religión busca la parte sagrada, la parte profunda, la parte que no se da a todo el pueblo, y ahí vas, y si tú buscas vas a encontrar un guía, vas a encontrar a alguien que realmente ha caminado por esos caminos y te puede decir, hazle así, hazle así. En este camino de poseer el conocimiento, los seres humanos somos muy de separar las cosas en lugar de unificar. Si esto es un camino para unificar, si este es un camino para reunir, ¿por qué se sigue viendo desde el punto de vista sectario? ¿Por qué la gente siempre trata, como dice, de tratar de pertenecer a algo exclusivo o separado? Porque los que son místicos sin ciencia tienden a interpretar los fenómenos de la energía, las manifestaciones del despertar de la conciencia humana y como consecuencia los poderes del alma o de la mente, lo interpretan desde su nivel de ignorancia. Ha sido el caso de la Iglesia con muchos de los místicos. Pero cuando vemos, por ejemplo, que muchos fenómenos son parecidos, voy a poner otra vez el ejemplo de Yogananda. Yogananda, cuando viene a América, se entera de que en Alemania está una mística, está una mujer que durante los viernes, en especial el Viernes Santo, toda la Semana Santa le aparecen las llagas de Cristo, y es una mujer que no es monja, es una mujer de hogar, Teresa Newman, y va y la ve y tiene, pues ya Teresa Newman duró 35 años sin probar alimento, sin comer, solamente con el agua, tomando agua y con la Eucaristía de la misa en la mañana, ¿no? Entonces empiezan a dialogar ellos, no a nivel doctrinal,
Paramahansa Yogananda, pues como todo un gurú, sabía que tenía permiso del obispo, entró a verla y trató de no habló en esos términos, ¿no? Pero sí hablaron de los fenómenos, y ella le dice, es que la gente no me entiende, los sacerdotes no me entienden, ¿cómo es posible que yo pueda vivir sin probar alimento? Yo vivo de luz, yo me alimento de luz. Y Yogananda, que conoce esos fenómenos en India, le dice, sí, es que pasa esto, y la forma en que entra la luz es así, entra por estas partes del cuerpo y entonces tú sobrevives, la energía vital entra. Y dice Teresa Newman, por fin encuentro a alguien que me entiende, alguien que sabe perfectamente lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces los mismos fenómenos de sobrevivencia a través de alimentarse de luz que se dan en India, en las grandes tradiciones, se han dado en Occidente, en la Iglesia Católica. Pero en los místicos no tienen ellos han sido místicos empíricos, pero no tienen la ciencia realmente de que hay una causal, hay razones, hay un porqué de todo esto, que puede ser divino 100%, pero sí hay causales, hay manera de en ciertos niveles explicar las cosas. Entonces, pues por eso condenan, ¿no? Pero realmente muchos fenómenos de estigmas y de evidencias y de apariciones y de muchas cosas de estas se dan tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Aquí las imágenes lloran sangre, las imágenes de María lloran sangre, las imágenes de Jesús lloran sangre. En Oriente algunas imágenes de Krishna, de Lakshmi, de este elefante, ¿cómo se llama? De Ganesha. Lloran leche. Son los mismos fenómenos, ¿no? Aquí algunos, como Jesús, convirtió el agua en vino, pero una gran gurú que murió en el siglo pasado, la gran madre, ella en una ocasión delante de la gente tomó una vasija de agua y le empezó a hacer así, y luego se las pasó a la gente viendo que era agua y de pronto era leche. Digamos entonces que si alguien empieza a estudiar, a unificar, a poder concentrar todo este conocimiento a través de las tradiciones como es la Kabbalah, tiene una manera de explicarse los fenómenos. De esto vamos a hablar, sí, regresando de este corte comercial. Nuevamente con ustedes hablando de un tema de nuestro desarrollo espiritual que es la tradición, el sistema de la Kabbalah. Le preguntábamos al padre Carlos entonces, la Kabbalah como sistema nos da entonces la oportunidad de poder entender todos estos procesos. De entender y de manejarlos, sobre todo, de llevarlos a cabo con la mayor seguridad posible. Hay algo que siempre nos preguntamos, la mayoría de los mortales, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué me pusieron en esta situación? ¿Por qué me suceden todo este tipo de cosas? Digamos que la Kabbalah es una manera de descodificar. La Kabbalah tiene dos doctrinas principales. La primera es la Maishe Bereshit, que es la doctrina de la creación, donde se te desmenuza hasta el menor detalle el porqué de la creación. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? De todo lo creado. Y luego viene la Maishe Bereshit, Merkaba, la Merkaba, la doctrina del carruaje, del trono o del regreso, que en esta doctrina la Kabbalah te desmenuza al mismo hombre a nivel microscópico y más allá, te desmenuza para explicarte lo que tú eres, por qué lo eres, para qué lo eres, qué es lo que eres, qué tanto puedes desarrollar para lograr en ti mismo, a través de un proceso ya activo, el responder esas preguntas: de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es mi misión y hacia dónde me dirijo. Por eso se habla entonces que es un sistema de unir.
la religión de la persona se ve enriquecida a través de estos sistemas, Así es. como una herramienta para poder entender sus procesos. Así es, así es. Inclusive hay una gran señal en este gran maestro Yogananda cuando él viene a América. Él viene porque él tiene contacto con un gurú inmortal, con Babaji y su maestro Sri Yukteswar, que lo mandan a él, ¿no? Tú vas a ir a América a explicar, a enseñar la esencia de la doctrina de Jesús, tal y como Jesús le enseñó, ¿no? Claro que esto puede causar choques en los religiosos de católicos, ortodoxos, cualquier religión, pero quien tenga el honor, porque es un honor y una gracia especial poder leer los libros de Yogananda, que yo los recomiendo, no sé inglés yo, pero la organización se llama PSEL, Realización Fellowship, que está en Estados Unidos, acá en California. Ellos, la que quedó en lugar de él, la sucesora, la gurú Daya Mata, ella está publicando toda su enseñanza y realmente cualquier sacerdote de cualquier religión no le va a encontrar un solo pero a lo que enseña Yogananda. Inclusive él no se mete en cosas teológicas, te da todo el conocimiento y que tú dices, bueno, es que esto es cristiano, no le encuentras ninguna contradicción. Y es un gurú lleno de amor, ya murió, pero es un gurú que transmite amor, que transmite unidad, que transmite paz. Y digo, él en especial vino a eso. No quiere decir que otros gurús sus formas de enseñanza no encajen. Inclusive hay ahora actualmente ya libros de comparación de las doctrinas de Jesús con ciertas enseñanzas del budismo mahayana, ¿no? Del Dalai Lama, donde hay muchas cosas que van concordando, ¿no? Y bueno, ellos tienen las dos fases, tienen la fase ritual, la fase de la religión como la gente la conoce. Los lamas tienen un aspecto para el pueblo, que es los rituales y todo lo que hacen en los templos. Lo mismo los brahmines, lo mismo el hinduismo, pero aparte tienen la parte profunda, la parte del trabajo ya directo, la relación gurú-discípulo a través de ceremonias de iniciación, que lo hay en el budismo, lo hay en el hinduismo, lo hay en el taoísmo, lo hay en el sintoísmo, en el islamismo, en el judaísmo y en el cristianismo, ¿no? La cábala hebrea, en la Edad Media, algunos rabís, algunos sabios de Israel empezaron a hacer estudios profundos quitándose esas limitaciones, empezaron a ver los escritos cristianos y vieron que realmente se enriquecía, ¿no? Y muchos inclusive a través de procesos profundos cabalísticos han descubierto que Jesús es el Mesías, ¿no? Que eso para muchos judíos ortodoxos es impensable, ¿no? Digamos entonces que si aquí la Kabbalah no utiliza las deidades, sino utiliza un símbolo, digamos un modelo geométrico de esferas unidas por líneas, serían la manera el camino o la unión de estos poderes, de estas esencias, de estos aspectos. Sí, el árbol de la vida, que hay dos diagramas, uno el que toda la gente conoce con 10 éfiras, y el otro, el árbol mayor, que son las 10 éfiras, pero de manera vertical, lo que se llama la escala de Jacob. La escala de Jacob habla tanto de la primera creación, cuando las primeras vasijas fueron destruidas, algún día hablaremos de esto aquí, como de la segunda creación, que es el universo actual, donde las vasijas se interrelacionan y entonces es posible la aparición del hombre y el uso del libre albedrío. La Kabbalah es una de las tradiciones más puras porque de ninguna manera se antropomorfiza o se simbolizan las fuerzas del universo, o sea Dios, de una manera como imágenes, ¿no? Respetando el mandato, no te harás imagen alguna. En India pues hay más de 3000 dioses, pero las enseñanzas profundas enseñan que esos 3000 dioses realmente no son tales, sino cada deidad es una manera antropomorfizada de representar ciertas fuerzas cósmicas y la interrelación, todo lo que es la mitología, la narración mitológica de los dioses
tanto en Grecia como en India, como en otros pueblos, como en Mesoamérica, las historias, pues la historia de los dioses, no son más que historias que ocultan la interrelación de ciertas fuerzas cósmicas. Habría que interpretar que es un Ganesha, que es una Lakshmi, a nivel energético, a nivel de fuerzas cósmicas, y entonces vamos a entender el porqué de una forma metafórica o parabólica se representan con aspectos humanos cosas que son divinas, ¿no? En el caso del hebreo también lo hay, solo que en el judaísmo, en los sabios de Israel, no le dan tanta importancia, no le dan la adoración a la persona. La historia de Abraham, por ejemplo, como la de Isaac, como la de Jacob, como la de David, hablan de estados energéticos en el cosmos, de acontecimientos cósmicos que han ido sucediendo y que están ocultos tras la historia de los patriarcas. Eso es aprender a leer entre líneas, o el lenguaje de las ramas, como se llama en Kabbalah, aprender las imágenes. Las cosas, las historias bíblicas pudieron haber sucedido de esa manera o de otra. Algunos personajes pudieron existir o no haber existido, pero lo importante es que atrás de estas historias se ocultan grandes enseñanzas sobre el universo, sobre el cosmos, sobre el alma. Digamos que estas representaciones, estos personajes, esta combinación de una cara de elefante con un cuerpo humano, de un mono, etcétera, son solamente la interpretación desde el punto de vista humano. Así es. Pero que encierran toda una sabiduría basada en una tradición, y esa tradición nos enseña las diferentes vertientes o caminos bajo la cual podemos acceder a esta verdad. Sí, y cuando no se tiene el conocimiento se cae en la idolatría, como inclusive dentro de la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica no lo quiera admitir, se ha caído en cierta idolatría, ¿no? Es que yo voy a Chalma porque el Cristo de Chalma es más milagroso que el Señor del Veneno que está en el Zócalo, ¿no? Y si no me hizo un milagro, entonces lo descarte y me busco otro. Sí, o me voy a Petatlán porque Tatachucho de Petatlán es más milagroso que el Señor de Chalma, o me voy al Señor de los Milagros. Y lo mismo pasa con la Virgen, cuando realmente no se tiene, la gente muchas veces no tiene el conocimiento de que las diferentes imágenes que se usan no son más que manifestaciones de la misma de Dios, de Dios manifestándose a través de diferentes aspectos, a través de diferentes gracias o virtudes, ¿no? Y que ahora, como viene el Mundial de Fútbol, hay que vestir al niño Dios con el uniforme de la selección nacional. Ah, no, sí, eso se llama idolatría, y eso los sabios de Israel tienen toda la razón, y muchos grupos cristianos tienen toda la razón cuando dicen que la Iglesia Católica es idolátrica. Pero es idolátrica actualmente, bueno, la Iglesia nunca ha enseñado que los santos tengan que ser adorados, ni que las imágenes sean Dios, así como... Pero realmente también hay un gran desapego, hay una gran despreocupación de parte de la mayoría de los fieles católicos que no quieren enterarse de estas enseñanzas, porque si realmente fueran a grupo, dentro de sus iglesias, sus parroquias, fueran a aprender esto, se darían cuenta que realmente, pues, las imágenes sagradas representan la unidad de Dios nada más, son manifestaciones de diferentes aspectos de Dios, y que al que se le adora es a Dios, no a las imágenes. Pero la gente sencilla, la gente que no tiene un nivel cultural de otra manera, o que no le importa conocer los porqués, pues sí, caen en la idolatría, ¿no? Como han caído en idolatría en India, como cayeron en Egipto o en China o en otros, o en los pueblos mesoamericanos. Digamos que nuestro sistema de creencias necesita algo físico, tangible, parecido al ser humano, con todos sus defectos y con todas sus contradicciones, para poder entender esta parte espiritual. Sí, sí es necesario, porque pues aquí el primero que propició todo este asunto fue el mismo Dios, ¿no? Nos hizo su imagen y semejanza, ¿no? Sí. Entonces nosotros solo podemos ver a Dios en su imagen y semejanza, no lo podemos ver en su estado puro e incognoscible. Entonces la única manera de conocer a Dios es a través de la imagen y semejanza que somos nosotros. Hablaba, por ejemplo, de estas líneas de la Séfira, de la cual vamos a hablar ahorita regresando de estos comerciales, para poder entender qué es el fin de la Kabbalah. Regresamos.
Estamos hablando de la Kabbalah y una de las preguntas, padre, cuando hablamos del aspecto divino, del aspecto de la deidad, mucha gente se confunde con respecto al concepto de la Séfira. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una divinidad aparte, no estamos hablando de una deidad exclusiva de la Kabbalah. ¿De qué estamos hablando? La palabra Séfira es el singular del plural en hebreo, Sefirot, o sea, significa zafiro, vasija, esfera, son las traducciones más acercadas a la palabra hebrea, Séfira, o Sefirot en plural, todas ellas. No son más que vasijas donde se manifiesta o a través de las cuales se manifiesta el poder de Dios, la gracia de Dios, la luz de Dios, de una manera calibrada a como el ser humano la puede resistir. Y obviamente que Dios, los nombres divinos que se usan en el hebreo, que son 72 y algunos otros, entre ellos los que están en las Séfiras, no son más que el nombre que se le da a esa manera, a esa fuerza de Dios calibrada para ese propósito. No es que el árbol de la vida tenga muchos dioses. Sí, es algo así como decir, mira, si yo quiero encontrar la misericordia de Cristo, invoco a Jesús misericordioso. Si yo quiero percibir la severidad de Dios a través de Cristo, entonces invoco a Jesús Nazareno y lo voy a visualizar con una corona de espinas, con su túnica morada, con su flagelado, con la cruz a cuestas. Si yo quiero percibir o experimentar el triunfo glorioso de Cristo, lo visualizo resucitado, traslúcido, resplandeciente. Si yo quiero experimentar la inocencia de Cristo, la pureza profunda de Cristo, lo visualizo como un niño recién nacido en los brazos de María. O si yo quiero experimentar un poco la sabiduría de Cristo, lo visualizo como un niño de 12 años o lo visualizo como un rabí de 30 años hablando con los sabios de Israel, ¿no? No es que sean diferentes Cristos, es el mismo Cristo con diferentes, manifestando a través de diferentes imágenes, diferentes aspectos. Eso es lo que yo te decía hace rato, ¿no? La Virgen María igual, María de Guadalupe tú vas a la basílica y sientes la frecuencia vibratoria que emana la Virgen de Guadalupe. Es María el aspecto materno de Dios y María la Madre de Jesús que fluye ahí en miles de formas, ¿no? También es como la quieras buscar. Puedes encontrar ternura, puedes encontrar sanación, puedes encontrar compasión, pero también si quieres el perpetuo socorro de María, invocas el perpetuo socorro. Si quieres, si has caído gravemente, si has de tu autoestima y todo lo que se llama caer en pecado, invocas a la rosa mística. O quieres iluminación para respuestas, invocas a la Virgen de la Luz. No es que sean muchas vírgenes, es la misma madre con diferentes aspectos, y obviamente que donde ella se aparece manifiesta como una característica especial para sus hijos. Pero no quisiera que sean muchas mamás o que muchas Marías o muchos Cristos. Así en las Séfiras ni siquiera se usan imágenes, en las Séfiras se utilizan nombres. Y ya te dije, el hebreo tiene la cualidad de desencadenar y de desencadenar o de activar energías muy fuertes, divinas, tanto del exterior como de tu propio ser. Entonces, las Séfiras no son más que vasijas a través de las cuales tú puedes entender cuáles son los diferentes aspectos con que la divinidad se manifiesta en el hombre, y tú recurres a estos diferentes aspectos según tus necesidades físicas, mentales, emocionales o espirituales que tengas para crecer. Digamos una persona que no tiene una religión, porque no la ha querido o porque no la ha aceptado.
digamos que se declara ateo. Si este sistema, si esta manera de enriquecer la parte de la religión no está presente, ¿qué pasa con esa persona si se acerca a la Cábala? Si es abierto y empieza a percibir a Dios como a lo mejor en un estado más puro, como energías, como fuerzas, puede acceder al estado religioso de religar su ser con el Creador. No necesariamente a través del método de lo que la gente conoce como religión, la parte estructurada, la parte de los ritos. Pero se necesita que la persona, aunque sea atea, tenga su mentalidad abierta. Porque San Francisco de Asís decía, la superficialidad en la ciencia conduce la mente de los hombres al ateísmo, Sí. pero la profundización de la ciencia conduce la mente de regreso de los hombres hacia Dios. No dice a la religión, dice hacia Dios. Entonces, tenemos estas grandes experiencias, los más grandes, los verdaderos científicos sabios, como un Einstein, como ¿cómo se llama? Carl Sagan, que pues él sabía que existían extraterrestres y otros mundos, y cuando se vio atacado por la comunidad científica, pues mejor se cayó para no bloquear sus investigaciones. Y bueno, pues sí, no me voy a poner a hablar de Dios y esto va a bloquear mis investigaciones. Al final de cuentas es algo que cada quien tiene que experimentar, ¿no? Pero estos hombres de ciencia que se han metido muy profundamente, al final han reconocido que existe algo, ¿no? No importa el nombre que le den. Inclusive Albert Einstein decía que a alguien que se precie de ser físico o físico matemático o físico cuántico no puede excluirse de llegar a caer en la metafísica, porque es la consecuencia final de una investigación profunda de la ciencia. Entonces, y la Cábala pues no está reñida con esto, ¿no? Si un ateo está abierto a entender todos estos porqués, porque una céfira, porque un sendero, porque nombres divinos, porque ciertas pronunciaciones, todo eso, y se abre y se permite experimentarlo, después quizá hasta desde el punto de vista científico, pues quizá pueda interpretarlo, como ahora Greg Braden o otros grandes físicos se han metido a tratar de comprobar los fenómenos místicos con física, y han encontrado realmente una gran relación entre los descubrimientos de la física cuántica con fenómenos místicos, con enseñanzas místicas enseñadas por las tradiciones desde hace miles de años, ¿no? En resumen diríamos, toda esa parte, por muy precaria, por muy básica que se tenga acerca del concepto de Dios, de todas maneras se va a enriquecer a través del trabajo de la Cábala, si hay una intención. Así es. Yo creo que esa sería la parte básica, ¿no? Así es. Por eso no puede estar peleado ni con la Torá, no puede estar peleado con la Biblia, no puede estar peleado con ningún otro tipo de instrucción, porque lo que hace es unir. Así es. Ahora, en la antigüedad, pues obviamente que los antiguos sabios de Israel no tenían el conocimiento científico en los términos en los que se maneja actualmente en el planeta, ¿no? Pero sí, por ejemplo, al aspirante a sabio, a la sabiduría, se le pedía: tienes que aprender bien el hebreo, con todo el conocimiento sagrado que tiene, tienes que aprender a pronunciar bien el hebreo. Y como no tenían una mentalidad científica, le decían al alumno: bueno, ahora vas a pronunciar estas palabras en hebreo, vas a invocar, vas a visualizar, te vas a poner en esta posición, vas a respirar de esta manera, te vas a alimentar de esta manera. Y empezaban a tener experiencias, ¿no? Experiencias que, como no tenían un criterio científico, pues ellos realmente no les importaba tanto como comprobar, porque el comprobar a nivel científico es más que nada para alimentar el ego, y es válido si se mantiene abierta la mente, pero si no, el ego, la mentalidad científica se puede convertir en una cárcel que no te permita crecer en otros niveles, porque si no lo entiendes, o sea, el amor es el amor, la fe es la fe, la felicidad es la felicidad, y pues lo siento mucho, si tu pensamiento científico no te permite entender, pero no hay manera de que yo te pueda dar
5 miligramos de amor en un tubo de ensayo para que los analices en el laboratorio, ¿no? Ahora, en estos tiempos, pues yo creo que no se le exige al alumno que aprenda primero el hebreo para poder acceder a esto. ¿Cuál sería ese primer paso? El primer paso, sí, es, si la gente está abierta, es aprender las enseñanzas que se les dan, y obviamente con el propósito de que poco a poco vayan aprendiendo el idioma. Okay. Pero aún así yo tengo en el grupo gente sencilla, pero que viene con mucho corazón y que confía. Entonces yo le digo, mira, vas a pronunciar los nombres así, vas a visualizar esto. Es que tuve esta experiencia, perfecto. ¿Sí? Esta experiencia está indicando que tu energía se está moviendo así y así. Porque no se puede interpretar, ay, es que vi esto y vi lo otro, sí, ay, es que ya eres un alto iniciado, ya casi te llevas de cuartos con Dios, ¿no? Simplemente estos son procesos de tu mente, procesos de tu subconsciente, y este es lo que se está moviendo en tu energía, y vamos a continuar con tu proceso. Muy bien, pues están invitados no solamente a que sigan este programa, sino que a los que están interesados, gente de buena intención, que quieren enriquecer esa parte de su religión, están abiertos los cursos de Kabbalah todos los días lunes. Pueden hablar aquí a la televisora. El Padre Carlos está impartiendo esta enseñanza y esperamos que con este programa se hayan disipado un poquito esas dudas acerca de querer acceder al estudio de la Kabbalah. Gracias, Padre. Gracias a la producción. Nos vemos en el próximo programa. Maybe an evening star shines down upon you. Maybe when darkness falls, your